Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a hablar de opinión. La opinión que tienen los nicaragüenses, los centroamericanos, los latinoamericanos, los americanos en lo general, acerca principalmente de sus gobiernos, la opinión de la gestión acerca de sus gobiernos, pero también algunos temas que tienen que ver con la democracia, pero no la democracia en el asunto electoral, sino la democracia como un fin para lograr los objetivos que la gente se propone, que es algo que hemos discutido ya en otras ocasiones con don Raúl Obregón, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Y vamos a conversar acerca del panóptico de la opinión pública en su primera edición del 2023. Es correcto. ¿Verdad? En su primera edición del 2023, que tiene algunos cambios, digamos, especialmente en la cobertura que ha logrado MIR. El primer panóptico que se hizo, la única opinión que tenían hecha por MIR, recogida por MIR, era sobre Nicaragua. Efectivamente. El resto eran encuestas que se habían hecho en otros países. Exactamente. Sí. Exactamente. Esta vez ya las cosas cambian. Son 23 países los que ustedes... 19 países se abordaron en general y nosotros trabajamos 9. Ustedes, 9 levantamos nosotros directo con encuestas nuestras. 9 son constatados, preguntados por MIR. Sí. A través de la vía telefónica. A través de la vía telefónica. ¿Le sale cara esa factura de teléfono? Sí, fíjate que significativamente nos hemos movido en términos de costo directo en nuestro trabajo como encuestadores, nos hemos movido de combustible, de transporte a teléfono. Pero definitivamente que pues un poquito más favorable, pues. Sí, pues por lo menos no están en riesgo los encuestadores. Exactamente. ¿Verdad? Porque están en un call center, digamos, pues. Exactamente. Sí. Y además, pues digo que lo gratificante de esta cosa es que vamos rápido en términos de cobertura. Tal como acabas bien de decir, el primer panóptico que nosotros presentamos exactamente hace un año, solo Nicaragua era nuestro. Pues digo, hecho por nosotros. Sí. Hoy ya tenemos 9 países hechos por nosotros. Y vamos avanzando. La meta nuestra es de aquí para finalizar el año, para presentar el primer panóptico 2024, si Dios lo permite, ya tener a la mayoría de los países, ya casi a todos los países de América Latina. Incluso nos estamos preparando o ya estamos dando pasos para poder hacer encuestas en Brasil. En Brasil, porque no podemos dejar fuera al líder, al país líder, ¿no? Latinoamericano, sí, a la locomotora latinoamericana en términos económicos. Entonces, estamos tratando, ¿no?, de armar un grupo de personas pequeña que pueda entrevistar en portugués. El portugués. En portugués. Entonces eso posiblemente nos abriría la puerta ya a prácticamente la cobertura total. Pues ya en el próximo queremos ya tener Argentina, y a Perú. Con Perú prácticamente ya lo teníamos, pero optamos por dejarlo un poquito porque mucha inestabilidad política. Sí. Entonces, pero sí, ya pues esperamos que de aquí a 4 meses ya las cosas estén mejorando, pues, y posiblemente ya lo tengamos. Entonces vamos avanzando en Latinoamérica, y es interesante que en la mayoría de los países, yo diría que en todos los que estamos haciendo, pues estamos teniendo aceptación. Como en todo, pues hay su rechazo. Por lo general los rechazos son por asuntos de tiempo, ¿verdad? Estamos tratando nosotros como diseñadores de encuestas y el personal nuestro como aplicador de los diseños, estamos tratando de acomodarnos a esta tecnología o a esta metodología, ¿no?, telefónica.
lo que es otra cosa. Sí. O sea, con papel, pues nosotros llevamos cuestionarios de 40, 45 minutos, ¿no? Para sacar el jugo, para sacar, le damos raya a varios temas, pues. Porque moverse de aquí, por ejemplo, al Triángulo Minero, pues no vas a estar yendo todos los días, como si lo podemos hacer por teléfono. Claro. ¿Me explico? Por Sí. teléfono lo hacemos una hoy, hacemos mañana, no hay problema. Pero sí, los cuestionarios, los instrumentos tienen que ser más concisos, tienen que ser de menos tiempo. ¿Cuánto está más o menos una entrevista ahorita? En tiempo. Mira, en teléfono, por ejemplo, el panóptico de las Américas anda en 8 minutos. 6 y 8 minutos. 6 y 8 minutos. Porque lleva otras preguntas que no sé, pues no había necesidad de presentarlas hoy. Pero sí, pues es como 8 minutos. Y por ahí estamos tratando de movernos. Hemos hecho de 14 minutos, pero nos cuesta un poquito más. Ahora, a la gente se les da opción A, B, C, D o no sé, pregunto, ¿usted está de acuerdo con esto? Sí, no. Ahí hay dos respuestas únicas, ¿no? O prefiero no opinar, pues una opción neutra. Sí. O sea, nosotros nuestra metodología se ha basado en este tema básicamente en dos métodos. Uno, de pregunta. Utilizamos Likert, bastante Likert usamos, en escala, tipo calificación. En una escala de 6 a 10, ¿cómo califica usted la transmisión que tuvo MR Consultores en su programa el día de ayer? 6 pésimo, 10 excelente, entonces 8, 7, como que te están poniendo una nota. Usamos bastante Likert y usamos dicotomía. Hay quienes dicen que esto es adecuado, hay quienes dicen que no, que es inadecuado. ¿Con cuál de las dos te vas? ¿Con adecuado o con inadecuado? Sí. Evitamos al máximo el sí o no. Eso lo evitamos. Y las preguntas abiertas, solo que sea muy necesario, o cuando estamos empezando a trabajar un tema. Por ejemplo, cuando hicimos el primer panóptico centroamericano, digamos, que fue el año pasado también, queríamos saber desde la percepción de la población o desde la vivencia de la población cuáles eran los problemas de su país, de Guatemala. Entonces ahí sí la gente te dice, ahí vamos abiertos. Sí. Pero ya con la primera encuesta empezamos a cerrar. Ya para la segunda, ya la pregunta ya no es abierta 100%, sino que es semi-abierta, porque ya lleva algunas respuestas que tuvieron frecuencia en la anterior, ¿verdad? O sea, digamos, si por decirte algo, la delincuencia es un problema en este país. Entonces, y salió, no sé, 15, 20, 30% o 10%, entonces ya la dejamos. Como una opción para la siguiente. Opción para la siguiente. Que no le decimos a la gente la delincuencia, sino que ya la gente lo dice y ya nosotros la marcamos. ¿Me explico? Entonces, y ahí vamos cerrando, hasta que llegamos a un punto, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que ya llevamos 60, 70 encuestas de estarla preguntando los problemas, pues prácticamente ya es cerrada. Salen de vez en cuando algunas cosas diferentes, pero con muy poco. Sí. Entonces, esas tres métodos son los que usamos. Ok. Bueno, el rechazo, dijimos, es bien bajo. La gente acepta la llamada telefónica porque hay quienes, un número desconocido y más de otro país. Exactamente. Entonces, muchas veces no lo contestan, ¿no? Exactamente. Simplemente no lo contestan. Exactamente, pero definitivamente que sí, pues. Incluso en Centroamérica, pues ya prácticamente todos los países centroamericanos hemos con mucha satisfacción hemos visto que los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos, los panameños, los dominicanos son muy, muy empáticos, ¿no? Pues yo no sé qué será, pues solo mujeres son encuestadoras, ¿no? Ya sabes, en el call center, ¿no? Pero ellas nos comentan que pues la gente es muy, muy amigable. En Costa Rica es que nos ha costado un poco. Los chiquillos son un poco, los costarricenses un poquito más un poquito más complicado. Ha sido muy complicado. Pero ahí vamos. De hecho, incluso si, por ejemplo,
las 600 entrevistas del Panóptico en El Salvador las hacemos en 3 días. Tenemos un equipo o sea, son 10 puestos de trabajo y hacemos jornadas de 12 horas, de 8 a 8. Entonces las hacemos en 3 días, pues, en El Salvador. Pero en Costa Rica nos llevamos 5. Sí. Son más difíciles, son más difíciles. Más quisquillosos, más recelosos. No sé, me parece que de alguna manera pues hay prejuicios con el nicaragüense. No todo, que no es cierto, no todo el mundo, pero hay personas pues que salen. Pero yo creo que son lo mínimo y la prueba es que lo logramos. Pues. Sí, es cierto, sí. Hay que invertir un poquito más en tiempo, en dinero, pero lo logramos. Más o menos estamos hablando de unas 600 entrevistas por país hicieron ustedes. En el Panóptico sí. 600, 8 por 9, 6, 606. Sí. Ok. En los planes, bueno, está meter el portugués, personas que hablen portugués para poder tocar Brasil. Hacia el Caribe va a haberse que meter inglés y francés. Ese va a ser, vamos a ver, pues es probable. Porque, es decir, ahorita del Caribe está República Dominicana, digamos que es parte de Centroamérica, sí, pues, en el sistema de integración, ¿no? Sí. Exactamente, entonces, pues, y nosotros nos gustaría algún día poder entrarle a Belice, que Belice que forma parte del sistema de integración, pues, es Centroamérica. Lo estamos dejando, sí, lo estamos postergando eso. Siento como, pues, lo que tomamos la decisión como que el portugués está más accesible. Sentimos eso, no sé, pero... Yo hubiera pensado que el inglés era más fácil de conseguir. Sí, bueno, nosotros estamos en eso y fíjate que no hemos contratado a nadie, pero sí ya tenemos algunas aplicaciones o algunos prospectos, llamémoslo así, para trabajar con él, de portugués. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa y nos vamos a meter ya los datos. Hablemos de lo que piensa, antes de hablar de los rankings y de las ubicaciones en las que están los presidentes por la aprobación o desaprobación de su gestión. Hablemos acerca de qué opinan los americanos y especialmente los latinoamericanos, porque estas son de los 9, es decir, estas son respuestas de los 9 países que ustedes tocaron. Regresamos en breve, entonces. Estamos hablando del Panóptico de la Opinión Pública por MIR Consultores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón de MIR Consultores a propósito de la más reciente publicación del Panóptico de la Opinión Pública. Un estudio internacional de la opinión de los latinoamericanos, especialmente, que son los que han sido consultados por MIR Consultores. La encuesta aborda, decíamos, también datos de otras encuestadoras, pero especialmente en lo que se refiere a la aprobación o desaprobación de las gestiones gubernamentales en el continente. Pero bueno, hablemos de lo que ustedes lograron hacer con estos 9 países. Resulta que en Sismo, principalmente, es donde se ha preguntado, o se ha resultado más bien el conocimiento que la democracia no es votar por X o por Y candidato, sino que la democracia tiene un fin, tiene un objeto, que es proveer una mejoría en la calidad de vida de las personas. Eso era lo que había salido de los nicaragüenses, pero resulta que no es una opinión tan única de los nicaragüenses. Efectivamente, el punto está, pensamos nosotros hasta hoy, que hay que seguirlo estudiando, hay que seguirlo ampliando el tema. El punto está en el tema de la democracia, la concepción de democracia. Lo que uno ve es que en América Latina lo que se ha establecido por años, liderado definitivamente por países fuertes, potencias, particularmente de los Estados Unidos y algunos países europeos, es que
es una democracia liberal. O sea, el concepto de democracia pura, ¿verdad?, que viene desde hace centenares de años, de los filósofos griegos, la democracia pura que precisamente hablaba de eso, ¿verdad?, de un sistema democrático en donde el ciudadano puede elegir a sus autoridades para tener X, Y, Z. Tal vez no usaba la palabra beneficios, pero sí, pues, para contribuir al bienestar, para ponerlo en mis palabras. Eso decían ellos, aun cuando en esos tiempos, como dijo en algún momento el presidente Fidel Castro, que en paz descanse, él decía, los griegos hablaban de democracia, pero no tenían democracia, porque los ciudadanos eran 2 de cada 10, 8 de cada 10 no eran ciudadanos, eran esclavos o eran mujeres. Entonces, pero esa era la concepción. Entonces, en el tiempo ha venido, sobre todo viniéndose al lado occidental, la democracia ha venido, la concepción, y ha venido sufriendo algunas variantes, algunos ajustes, hasta los tiempos últimos de los últimos años, 100 años, etcétera, en donde ya se habla, pues, en donde se ha centrado la democracia en la alternabilidad en el poder. Esa es la esencia de la democracia, que hay alternabilidad en el poder, que haya, por lo tanto, entonces, elecciones periódicas, que en esas elecciones periódicas el que está ahorita no se vuelva a presentar para que le dé oportunidad a otro. Ellos no hablan de darle oportunidad a otro, ellos hablan para que no se entronice, ¿verdad? Porque supuestamente es un sistema que viene de alguna manera a sustituir y a negar los sistemas de reinados y cosas, pues. Entonces, le ponen eso como el eje, como el centro. Incluso ya hay quienes se han agregado el tema al final. Bueno, que haya libertad de mercado, que haya libertad de opinión, libertad de prensa, etcétera. Todo eso son 14 principios los que usan. Incluso ya al final pues han agregado uno y que además el sistema económico sea capitalista. Esa es la democracia. Si no estás en ese, ya sabes, en esa receta, en esa forma, no sos demócrata. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando entonces? Que en los últimos estudios, en los estudios que uno ve de América Latina, nosotros ya hemos empezado a hacer eso, pero todavía no lo tenemos completo. Pero en los estudios a nivel de Latinoamérica se observa cómo la preferencia por el sistema democrático, ¿verdad? Como valga la redundancia, como sistema que rija los destinos del país, ha venido bajando, ha venido disminuyendo, incluso ya hay números, depende del estudio que uno vea, que oscilan entre 40 y 48% de la población dice, sí, vámonos con la democracia. Están hablando de la democracia, esa democracia que es democracia liberal pura, que es la que ha predominado en América Latina. Esa es nuestra lectura. Por lo tanto, por defecto, hay un 50-52, o hay un 52, un 60%, de 60 a 52, que definitivamente no está de acuerdo con esa democracia, no quiere esa democracia, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita los que estudian eso, que son pues la gente iluminada en ciencias políticas, ya sabes, de la OEA, de no sé quién, de no sé cuánto, que vienen de esas universidades. Entonces lo que están diciendo es, bueno, ¿qué pasa? Los latinoamericanos se están desencantando de la democracia, ¿verdad? Y se están yendo a ser indiferentes, no les importa, no les interesa nada. Incluso yo presumo que ese es uno de los insumos que se ha utilizado para decir que la sociedad se divide en 2 grandes grupos, ¿no? Los ciudadanos, que son los que apuestan por la democracia, que están instruidos en la democracia, que respetan, que se apuntan a las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Y los otros somos clientes. Yo me apunto con los otros, somos clientes. Una masa a la que le ponen la zanahoria, digamos, y entonces corre detrás de la zanahoria. Y el que más le da, ahí se va. Pues. Sí. Entonces,
dicen es volátil, es individualista, es interesada y por lo tanto son los que, prácticamente son los causantes de que, del populismo en América Latina. Entonces, ellos son los causantes del surgimiento del liderazgo populista. Pero bueno, es tan democrático el asunto que la opinión de la mayoría está equivocada. Exactamente. Pero claro, ellos no ven eso. Ellos lo que ven es que cada día se va perdiendo más esa lealtad a la política, esa lealtad ideológica que se va yendo por ¿qué me da? Y a cambio de mi voto, pues. Entonces sos un cliente. Ese es un cliente. Entonces, eso es lo que la mayoría de los estudios que uno ve con esa concepción, con ese enfoque de la democracia, eso es lo que están diciendo. Entonces, ese gran segmento, dicen, es el que está siendo causante de los cambios en América Latina. Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que cambien a un Macri por Fernández, pues? Sí. O cómo es posible que cambien a gente, pues, tipo Duque, tipo esta gente, por un Sí, a lo instruido por un maestrito de escuela en Perú, por ejemplo. Ajá, López Obrador, por ejemplo. ¿Qué no le dicen a López Obrador? ¿Me entendés? Sí. Entonces, no puede ser. ¿Por qué? Por el populismo. Entonces, pero la verdad, pareciera que quienes están equivocados son ellos, esos teóricos, ¿no? O esos estudiosos. Porque la población efectivamente quiere democracia. Sí quiere democracia, pero no esa democracia. Lo que quisiera es una democracia que esté en función, o sea, que me beneficie. Los griegos lo decían. O sea, yo no estoy diciendo, no porque lo digan los griegos, sino que se presume, se supone que fueron los primeros que hablaron de democracia hace 500 años. Sí, no, al final de cuentas la humanidad lo que requiere, en principio lo que requiere es un sistema que satisfaga sus necesidades. Claro. Se llama eso capitalista, socialista, democrático. Ahí es donde exactamente. Es decir, eso no importa, que satisfaga. Es decir, yo necesito comer, necesito vestirme, necesito transporte, necesito agua, luz, teléfono. Es decir, ¿qué sistema me lo da? Exactamente. Sí. Por ejemplo, México, que yo creo que está todavía en la misma situación. Tiene 6, 8 personajes en los rankings de Forbes y esos rankings de los más multimillonarios del mundo, ¿verdad? Sin embargo, los niveles de pobreza que tiene México son muy fuertes, muy altos, porque ha tenido, pues, con los que está luchando este gobierno, con su programa. Entonces, la inequidad es la reina de esa democracia. Chile, por ejemplo, que se ha puesto como el gran ejemplo para América Latina, ¿no? De progreso, de esto, del otro, pero la verdad es que Chile creo que es el tercer o cuarto país con mayor inequidad en el mundo, o algo así, hay un ranking de eso. Pero esa es la democracia que la población no quiere. La población quiere democracia, pero en donde todos seamos tomados en cuenta. Y eso pues tiene una serie de condiciones, pues que nosotros, o sea, la democracia tiene que estar basada más que, sí, ahí tienen que haber elecciones, obviamente que sí, ¿verdad? Porque para que la población ejerza ese derecho, ¿no? A decir quién lo debe gobernar. Pero más que eso, y además pues de eso, pero primordialmente debe de ser principios y valores. Esos son características. Incluso hay un autor o sea, Robert Dale se llama, que es el que formula hace no sé cuántos años, hace la propuesta de los 12, en ese momento eran 12 características que debe cumplir un sistema para que sea democrático. Y es como una lista de chequeo, sí, que la usan pues los observadores estos que andan ahí y que andan con esa lista de chequeo, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pluralismo político, sí, ahí entonces esa es la lista de chequeo. Entonces, pero más que eso, tienen que haber principios y valores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos, y es lo que hemos venido viendo con Nicaragua,
es que lo primero es que tiene que haber paz. Paz. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos fuimos con la declaración de principios de CELAC. CELAC, ¿verdad? América Latina, zona de paz. Sí. Nos fuimos con ese principio. No dijimos la CELAC diceto, sino hicimos una dicotomía, pues, que si eso era primordial o no. Entonces, efectivamente, ahí nos sale casi el 94%, arribita. El 96%. 96% de 6,000 y pico gente en estos países de América Latina que nos dice que definitivamente la paz es primordial. Y, claro, ahí no está la cadenita, pero efectivamente la paz es primordial porque la necesitamos para que la región se desarrolle. Pero además de eso, la paz en primer lugar, eso implica estabilidad. O sea, si hay paz ahí, tiene que haber estabilidad. Eso implica también el tema de la soberanía. Sí. ¿Verdad? Latinoamérica tiene que ser una tierra soberana, tiene que ser una región de países soberanos de verdad, o sea, de verdad en el sentido que no aceptan injerencias externas en sus asuntos internos, ¿verdad? Entonces, además de eso, tiene que ser, o sea, todos los principios que los próceres desde los originarios, ¿no? Desde los Montezuma, desde, qué sé yo, los Diriangén, los Atahualpa, los Tupac, ¿me entendés? Sí. Y pasando por Bolívar, por Martí, por Sandino. Toda esa gente ha hablado siempre, ¿no? La soberanía y la unidad. La unidad latinoamericana tiene que darse siempre en función de los intereses de los latinoamericanos y no de otros países, pues, sí. o potencias, ¿no? A ver, solamente para que el control no siga, hay un 91% que considera que los países de la región deben ejercer su derecho a relacionarse con quien deseen sin que eso implique ningún problema con nadie más. Es decir, si me caen bien los marcianos, pues me relaciono con los marcianos y los selenitas no tienen por qué protestar. Efectivamente. Y luego un 86, casi el 87% cree que la región debe actuar de acuerdo a sus propios intereses sin injerencia. Sí, definitivamente. Sin injerencia. Ok. Sobre la integración, me llamó la atención que en la integración, uno de los países que está en menos de acuerdo con la integración para el desarrollo es Nicaragua. Un 63% opina que estar de acuerdo, o dice estar de acuerdo con que la integración de América Latina para el desarrollo de su potencial económico y social. Y sí. Son, a ver, los costarricenses, los panameños, incluso los colombianos. Sí. Los colombianos, los que están más de acuerdo, y luego los uruguayos. Efectivamente. Sí. Los que están más de acuerdo. Sí, efectivamente. Me parece a mí que de alguna manera ese es un tema que hay que trabajar. Incluso hubo una proporción importante de gente que se nos quedó o se nos fue es que no sabría decirte, no sé, me explico, al famoso no sabe. Ajá. Se nos fue para allá. Y entonces nos quedamos en casi el 64% que efectivamente dice sí, hay que ir por integración centroamericana. Lo que pasa es que me parece a mí que es un tema complicado por cuanto el divide y vencerás que se ha aplicado en América Latina todo el tiempo nos tiene muy convencidos todavía. Por ejemplo, la actitud costarricense hacia el resto de Centroamérica, ¿no? Es decir, de ver por detrás del hombro, como se dice, al resto de los centroamericanos. Es decir, nosotros somos los cultos, los educados, ustedes son... Diría Borrell, Costa Rica es el jardín, y nosotros somos la jungla. Hace 40 años, un político costarricense, Rolando Araya Monge, fue candidato a la presidencia.
sobrino de un presidente costarricense en los años 80, Luis Alberto Monge. Él era sobrino de él, fue alcalde de San José. Ese hombre escribió un libro en donde había una declaración de principios del costarricense. Ese libro se llama, yo lo tengo, lo guardo como una reliquia, se llama Surcos de Esperanza. Y entonces en ese libro este hombre explica, explica por qué Costa Rica está llamada a liderar la región, ¿verdad? A liderar la región. Y él dice que desde todo lo que es la meseta central hasta la cordillera de San Ramón, ¿verdad? O sea, yo salí de Cartago, digamos, vas a una meseta y empezás a subir, llegas a San Ramón y después empezás a bajar. Sí, y ya venís a Nicaragua. Pues, a la frontera, a Liberia. A Liberia, exactamente, todo eso. Entonces él decía, hasta la cordillera de San Ramón somos, dice él, euroamericanos. Somos descendientes de europeos. De ahí hasta México son indoeuropeos, son indios. Indoamericanos. Indoamericanos, perdón. Sí. Son indoamericanos, son indios. Por lo tanto, nosotros somos la raza, o sea, tenemos la sangre, tenemos la preparación, tenemos la instrucción para liderar. O sea, ahí está clarito, escrito así, yo me lo he aprendido. Efectivamente, eso hay un sesgo ahí muy fuerte de supremacismo. Sí. Incluso, de alguna manera, yo creo que eso se ha alimentado, ¿no? de la migración nicaragüense en estos últimos tiempos, ¿verdad? Porque eso no es de ahorita, ese pensamiento. Entonces, sí, efectivamente, los costarricenses, pues, por desgracia, pues, han tenido esa... Pero es eso, pues, es decir, es ese pensamiento inserto de alguna manera, en donde nos quedamos viendo con recelo, es decir, y qué es lo que querrán los hondureños, nos quieren dar vueltas los guatemaltecos, los salvadoreños, esto o aquello, los panameños, qué sé yo, qué cosa, ¿no? Y entonces terminamos no integrándonos. Es decir, si por ejemplo esa negociación del famoso DR-CAFTA fue complicada por eso mismo. Fue complicada por eso mismo, porque no había forma de lograr un acuerdo. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Ok, decíamos que hay una idea de los latinoamericanos acerca de la soberanía que está muy marcada, es decir, los países tienen derecho a, o deberían tener el derecho a elegir con quién relacionarse o no, qué hacer o no sin que otros se inmiscuyan en sus asuntos, y habíamos hablado acerca de la integración como la base para el desarrollo del potencial económico y social de la América Latina. Decíamos que eso ha estado relativamente complicado, ¿verdad? Pero ahora vamos a los temas políticos que tienen que ver con esto. Hay una declaración, la declaración de la doctrina Monroe, América para los americanos, que Estados Unidos ha tomado como América para los estadounidenses, ¿verdad? Exactamente. Con la cual los latinoamericanos mayoritariamente no están de acuerdo. Efectivamente. Sí. Efectivamente, la doctrina Monroe, a pesar que ya tiene más de 100 años, es rechazada por la mayoría de los latinoamericanos. 6, 7 de cada 10, 8 de cada 10 rechazan esa. Sí. Y a veces, a mí al menos, alguien me ha preguntado en algún momento que por qué andamos preguntando nosotros cosas. No, pues no es que ¿para qué preguntas cosas que tiene que América para los americanos? Que los patios, esto y lo otro, pues si eso ya pasó. No ha pasado, es que eso está vigente, es que esa es una concepción que hay, y es una doctrina. Y bueno, lo acabamos de ver en México la semana pasada. Lo acabamos de ver, el senador Kennedy, un senador Kennedy, que no es Robert Kennedy, ¿verdad? Sí, es un sobrino. Un sobrino de los Kennedy, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, el tipo dijo que
le dice a México, pues, que tienen que parar el tema del fentanilo. Sí. Tienen que parar eso porque están muriendo los americanos, dicen, ¿verdad? Con esa droga. Entonces, y si no la paran ellos, nosotros la tenemos que ir a parar. Pero no solamente eso, dijo que en el legislativo norteamericano había tomar la decisión acerca de la intervención en México. Correcto, militar, para ir a parar eso. Porque que no se olviden, dijo él, y ahí es donde viene el vínculo con esto, y que no se olviden que son nuestros patios traseros. Son nuestros patios traseros. Y ustedes sin nosotros no existen. Y sin nosotros ustedes estarían comiendo, dijo, maíz de lata, como gallina. Algo así fue que dijo, fue bien despectivo. Bien, muy despectivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso ahí está. Y no solo eso, el actual presidente de los Estados Unidos, señor Biden, hace, no sé, tal vez un año, 8 meses, él, en su manera de pensar, ¿no? Quiso lavarse las manos con ese tema del patio. Y entonces él dijo, y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, de que él decía, en las escuelas desde niños se nos ha enseñado que Latinoamérica es nuestro patio trasero, o sea, que se enseña en las escuelas. Se enseña, o sea, no es cuento, o sea, que me imagino que en la historia y la cosa es... pero yo, dijo él como gran código, dice, no son nuestros patios delanteros. No sé cómo lo concibió él, pero la verdad es que la mayoría de la gente dice, olvídese, nosotros no somos patios de nadie. Y ese es el gran problema que ha tenido América Latina. Entonces, y desgraciadamente todo eso ha pasado y sigue pasando por un proceso de aculturización, por un proceso de condicionarnos la mente para ver que nosotros somos los malos en el sentido de los incultos, los vagos, los pendencieros, somos borrachos, somos esto, somos el otro, por eso no somos como ellos. O sea, ellos no nos dicen, o sea, todos perdemos de vista que ellos se han llevado, pues ellos y otros se han llevado el oro, todos los recursos naturales se los han llevado. Hace poquito, la general, o generala, no sé cómo se dice, del Comando Sur, la señora, se me olvida el nombre ahorita, dijo, hace mes y medio, nomás dijo, los recursos naturales de América Latina se los quiere llevar China y Rusia. Nosotros tenemos que defender eso, como que nos va a defender a nosotros, ¿verdad? Porque el litio nosotros lo necesitamos. Entonces, todo eso tiene que ver con el patio. O sea, vos no tenés derecho a cosas. Entonces, la democracia como tal, pues efectivamente no hay nada que hacer con esa democracia. Sí. Lo que te dan es la posibilidad, y de esa democracia es la que está cansada la gente, esa posibilidad de que uno elija, pues, quién es el que querés o sea, según ellos, pues, que administre las cosas del statu quo tal cual está. Y por eso uno ve, en Chile, cuando salió Boric, 43% de participación. ¿Me explico? 43%. En Costa Rica, que es la democracia, pues, y hasta se llegaban ellos a decir la Suiza, no sé qué. Y no estoy queriendo nada, yo quiero mucho a los costarricenses, a los chicos, son muy buenos amigos. Pero bueno, y eso era, ¿no? Ahí cuando el presidente anterior creo que votó el 39%. Sí, fue con unos niveles de participación muy bajos. Sí. Alvarado, 39%. Con Chávez, parece que Chávez despertó el interés de más gente y se incrementó. Pero bueno, el punto es ese, que los latinoamericanos rechazan definitivamente el hecho de que se crea que América es de aquellos americanos. Sí. Y eso se estimula y se alimenta todos los días. Todos los días. A veces yo digo, bueno, yo veo un canal europeo. Ahora con la guerra de Ucrania, pues todos los días veo canales europeos. Entonces está bien. O sea, pues no está bien. Pero bueno, pues pasa que un muchacho, que además, pero es que lo que pasa es que los que hablan en France 24, los que hablan en la DW de Alemania, no son alemanes, no son franceses, son latinoamericanos, son argentinos, son chilenos que se han ido para allá. Eso es lo que da un poquito de pena, ¿no?
Pero ellos te están diciendo, es que los americanos, no sé qué, es que los americanos, es que los americanos, es que los americanos. No, ya no digamos los CNN y toda esa gente. Lo que pasa es que hay un sistema de adoctrinamiento. Exactamente. Un sistema de adoctrinamiento en donde Estados Unidos primero, Europa después, son los llamados a liderar Occidente, especialmente Occidente, y aunque estos pretenden el mundo entero, y el resto estamos llamados a ser sumisos ante este poderío. Así es. Y es un adoctrinamiento de esa manera, es decir, a uno les dicen que ellos son los llamados a mandar, y a los otros nos dicen, estos son los llamados a mandar y vos sos el llamado a obedecer. Así es. Porque es un adoctrinamiento. Es decir, hay gente que se preocupa, y el asunto, hay gente que se preocupa que en la escuela aparece un folleto con los derechos de la mujer aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y dice, es que ese es adoctrinamiento. Pero si es que todo es adoctrinamiento, vas al cine y vas a adoctrinarte. Así es. Así no sé, ves la televisión y te adoctrinás, o recibís ese adoctrinamiento. Ves las noticias, ya no digamos, porque además las noticias nosotros vemos las noticias que Occidente quiere que veamos al final. Exactamente. Porque aquí están prohibidas, de este lado del planeta están prohibidas todas las otras cadenas que no dicen lo que Occidente quiere. Así es, efectivamente. Y ese adoctrinamiento tiene tal profundidad y tal fuerza que hay gente con una gran preparación, ilustrados, que son conferencistas internacionales incluso, y que cuando dice que es que entonces vinieron los americanos y este tiene maestría, tiene doctorado y no sabe geografía. O es que el trabajo que esta gente ha hecho es tan poderoso que hasta el gentilicio nos han robado. Sí. O nos quieren. Yo soy uno que en eso soy casi religioso porque pues no me gusta mucho ser así, pero ya sabes, pero no acepto, es que yo soy americano. Ya sabes, yo soy, y no soy chele. Yo soy de América. Ciudadano del continente americano. Sí. Por eso me voy a esa tarea cuando estoy con alguien, es que los americanos, ¿y vos de dónde sos? Que yo soy de Nicaragua. ¿Y vos no sos? ¿Y Nicaragua dónde está? En América. ¿Y entonces? No, pues es un decir, no, espérate. Es que, ya sabes. Que ese es el asunto del adoctrinamiento. Pues, decir, nosotros no somos americanos, aunque vivamos en América, nacidos, criados, demás. No somos americanos en ese adoctrinamiento, no somos americanos, somos otra cosa. Somos el patio trasero, somos cualquier cosa, somos los salvajes, pues, como dijo ya en otro momento y en otro contexto Borrell, pues, y más amplio. Somos la jungla. Somos la jungla, pues, definitivamente. Pero la buena noticia es esa de que hay una fuerte proporción, una importante proporción de latinoamericanos, pero muy importante, que definitivamente no acepta los principios, esa doctrina no la acepta. Ok. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores. Hablamos acerca de la aceptación, la aprobación de la gestión de gobiernos en el continente americano. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. En el panóptico de la opinión pública, MIR mide con los datos que recoge, pero también con datos de otras fuentes y las clasifica como fuentes confiables de información, encuestas, estudios de opinión y demás, la aprobación de la gestión de los gobiernos. Hay 4 que ustedes descartaron porque consideraron que no eran suficientemente confiables la información que estaban no tuvimos información, pues no hemos podido conseguir información efectivamente. De 4 países. Increíble. Pero luego entre la que ustedes recogieron y 10 países más, de donde se encontró información, se recogió los datos de la gestión de gobierno. Sí. Hay un principio que de alguna manera se ha vuelto casi una ley. Se ha vuelto una ley, sí. Los gobiernos se desgastan en el ejercicio del poder.
¿verdad? Porque no logran satisfacer necesariamente a todas a todas las personas. Es decir, en aquel principio que decíamos, o en aquel creencia que tiene la gente acerca de para qué sirve la democracia. Correcto. Sin embargo, no a todos les ha ocurrido así. Y entonces los que están ocupando los primeros 3 lugares en el ranking de América Latina justamente tienen altos niveles de aprobación, ¿verdad? Incluso en algún caso mucho más alto nivel de aprobación que cuando empezaron su gestión. Efectivamente. Que es el caso de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Efectivamente. Efectivamente, e incluso en el caso de El Salvador y Nicaragua, digamos, en el periodo panóptico se han mantenido, pero si uno se va más atrás con las tendencias, pues definitivamente uno ve que han venido, que más bien crecen. Sí. En el caso de ellos dos. En el caso del presidente Chávez de Costa Rica, él ya tiene 1 año de haber asumido, cumple 1 año ahorita en junio. Él ha estado alto, definitivo, él ha estado alto, pero ya empieza una tendencia ligera a la baja, y tiene un problema ahorita en Costa Rica, o 2 problemas en Costa Rica, por lo menos eso es lo que sale en las encuestas, que todavía, o sea, que está tratando, pareciera, de manejarlos, y no ha podido. Uno es la seguridad ciudadana. Están hablando de que todos los días allí hay muertos por cosas de, ¿cómo se llama eso? Por ajustes de cuentas. Sí. Por lo que podría ser el crimen organizado. El crimen organizado. Incluso ya ayer antier, el mismo presidente, según unas declaraciones que leímos, decía que los cárteles mexicanos eran los que estaban metiéndose en Costa Rica. Sí. Y entonces, tiene un problema serio. O sea, la seguridad ciudadana en Costa Rica se ha deteriorado mucho. No ha sido la mejor, definitivamente no, pero se ha deteriorado. A diferencia de Nicaragua y a diferencia de El Salvador, que Nicaragua se ha mantenido controlada, relativamente baja. Tenemos un índice como de 6, se mueve ahí entre 5 y 7 personas que dicen he sido, o alguien de mi círculo ha sido víctima. El Salvador ha bajado a 3 puntos. El Salvador, que hace 5 años eran 25, 30. Sí. Mientras que Costa Rica anda en 18 por ahí. Entonces, definitivamente que ese es un problema que lo está afectando. Pero se mantiene. Y el otro que también se está manteniendo es López Obrador de México. Se está manteniendo. No está en los niveles de aprobación de su población que tienen estos 3. El de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero se ha mantenido 52, 56, 50, ahí se ha mantenido, no ha bajado de 50. Sí, porque es que lo que pasa es que, por ejemplo, nos encontramos a propósito de lo que ocurrió este miércoles en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, que arrancó con casi el 50%, 46% tenía de aprobación, está en un casi 14%. Casi 14%. Casi 14%. Exactamente. Y ahora, con esa muerte cruzada que aprobó hoy. Quién sabe cómo van a quedar las cosas. Quién sabe qué va a pasar. A mí me huele que él sabía que los votos eran suficientes en el legislativo como para destituirlo, entonces y dijo, después mejor llevarlo a un juicio. Después mejor me lo vuelo ya. Exactamente. Sí. Ese es un caso clarísimo. El otro caso clarísimo es el de Guatemala. Yamatei entró hace 4 años, pues con mucho bombo. En los primeros 100 días marcó 70 de aprobación. Hoy está en 11. Sí. 11 al GIT. Sí, y es una caída dramática la de Guatemala también. Es increíble, pues. Sí, está en el último lugar. Está en el último lugar. De 77 a 11.4. Exactamente. Sí. Y son gobiernos que, bueno, en el caso de Guatemala, pues que no están en medio de una lucha o de una guerra mediática como sí está México, ¿verdad? O como sí está Colombia. ¿Verdad? Que son gobernantes que están siendo atacados con todos los misiles habidos y por haber
mediáticos, ¿no? Bueno, el presidente Petro recién habló de un intento de golpe blando, ¿no? Golpe blando, y convocó al pueblo, a las calles, etcétera. Sí. Porque definitivamente ahí hay es una derecha muy fuerte y unos grupos de poder que están súper entronizados y manejan mucho poder. Entonces no se les está haciendo fácil. Sí, poder económico y poder militar, Poder además. militar. Sí. No les es fácil. Un caso que refleja lo que hemos hablado de la democracia es el caso de Chile, me parece, en donde el presidente Boric, en el cual había, me parece, muchas esperanzas de los chilenos, no ha hecho lo que la gente esperaba que hiciera. Así es. Entonces, también este es otro que ha bajado tremendamente, es decir, del 50 al 17%. Y va y sigue. Sí. Y como dicen los chavales, la pelota pica y se extiende. Precisamente eso es lo que hablamos. Son gente que pareciera que su gran aspiración es llegar a sentarse ahí, a esa silla, pues, a llegar a ocupar ese cargo. Pero ya una vez que están ahí, ellos tal vez no es que no hagan nada, porque no creo que sea tan así, pues, pero sí, la verdad es que dedican mucho más tiempo de su función a andar viajando, a andar en reuniones, etcétera, etcétera, y además de eso, pues no hacen nada por, de alguna manera, darle alguna contribución a la población. Por ejemplo, en la campaña de Boric, uno de los aspectos que más se enarbolaba ahí era el tema de la AFP, las previsionales, las empresas previsionales. Sí. Exactamente, y eso ahí está. No ha pasado nada. ¿Me explico? No ha pasado. Al contrario, creo que se ha endurecido un poco eso. Sí. Entonces, pues obviamente se siente que ya sabes, que cometió un error con ese tipo de gente. Y más aún, pues, que el hombre se ha querido poner un disfraz, pienso yo, ¿verdad? Un disfraz de progresismo, de izquierda, etcétera, que mentira, pues. Sí. No, nada que ver. Más bien logró que quienes no querían que la Constitución cambiara son los que están ahora a cargo de cambiar la Constitución. Exacto. Sí. Hay que esperar. Sí. Vamos a volver al 70 y tanto, ¿no? Sí. Para finalizar, un caso que me llama la atención, que es el caso de Honduras. La presidenta Xiomara Castro, que igual está bajo una línea de ataque, toma un país que tiene unos niveles de inseguridad, tal vez no como los que tenía El Salvador, pero sí muy alto, ¿verdad? Mira que en El Salvador ha funcionado el estado de excepción, declara en algunos lugares estado de excepción y la pelota se le regresó y se le regresó mal. De manera que ha perdido mucha popularidad justamente por intentar resolver un problema serio, un aparente problema serio de Honduras. Pareciera que ha habido una migración, digamos, de parte de maras y cosas de El Salvador hacia Honduras. Son fronterizos, no sé cuánto tienen de frontera, cuántos kilómetros. Pero me parece a mí que ya Honduras ya venía en ese tema, antes de la llegada de Bukele a El Salvador, ya venía con esos problemas que se han agudizado, efectivamente, los secuestros express, etcétera, etcétera. Me parece a mí que ellos decretaron el estado de emergencia o de excepción, pero la diferencia que uno ve con El Salvador es que Bukele declaró el estado de sitio y lo declaró, y lo puso. Y lo empezaron a porrear, si me permitís esa palabra, a atacarlo desde afuera. La OEA, la CIDH, el no sé quién, el no sé cuánto, la derecha, la Bachelet. Toda esa gente empezó a atacar, pero el hombre se mantuvo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la población, y ahí están los datos, y no son solo los nuestros, la encuesta que por donde la busqué, ¿verdad? La población está sintiéndose liberada. Sí. Se siente libre. Pero bueno, el hombre decretó y actuó. Allá pareciera que decretaron, pero como que no han tenido o no tienen la ascendencia en la fuerza del orden y en las Fuerzas Armadas como la tiene Bukele en El Salvador, o no sé, pero como que se están manejando.
como que se están manejando, ¿verdad? O sea, hago esto, pero no hables mal de mí, pues, o yo no voy a hacer aquí, o no hacer allá. Pero definitivamente, desde el punto de vista de la población, no está bien. Sí, que es lo que importa. Al final de cuentas, lo que importa es lo que la población de cada país considera de la administración de su gobierno. Efectivamente. Efectivamente. Yo puedo creer que X o Y gobierno es bueno, es malo, pero ese es mi opinión y no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente lo piensan los ciudadanos de cada país. Exactamente. Que es lo que pretende reflejar el panóptico de la opinión pública. Muchas gracias, don Raúl. Gracias, Néstor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.